Hola, muy buenos días. Mi nombre es Emanuel Alejandro Sánchez Torres, soy médico del servicio de urgencias. El día de hoy vamos a llevar a cabo la presentación de la sesión general del mes de agosto del Centro Médico Regional La Mixteca. El tema a tratar el día de hoy es evento vascular cerebral. ¿Sabías que en el mundo cada una de 6 personas sufrirá un accidente cerebrovascular a lo largo de su vida? Más de 13.7 millones sufren un derrame cerebral cada año y 5.8 millones al año mueren por consecuencia de un accidente cerebrovascular. ¿Qué es el accidente cerebrovascular? Este se define como la pérdida repentina del flujo sanguíneo a un área del cerebro por la consiguiente pérdida de la función neurológica. ¿Cuáles son las etiologías de un accidente cerebrovascular? Isquémico. Tenemos en gran medida lo que es el arteriotrombótico, el cardioembólico, el infarto lacunar, el infarto inhabitual y el indeterminado. Cada una de estas etiologías pues van a tener sus causas. Principalmente el arteriotrombótico pues se asemeja como si fuera el infarto de miocardio. En este caso es la formación de una placa de ateroma en una de las arterias que irrigan las regiones del cerebro, y pues obviamente esta va a generar una oclusión y una isquemia subsecuente a esta. En el cardioembólico, producida por un émbolo que viaja desde el corazón, este es provocado principalmente por un cuadro de fibrilación auricular o bien por una estenosis mitral, pues forma el coágulo y pues genera el desprendimiento de y viaja a través de las arterias hasta llegar a ocluir una de las arterias a nivel cerebral. El infarto lacunar, una obstrucción de las arterias perforantes del polígono de Wills, una de las asociados principalmente a descontroles hipertensivos y descontroles metabólicos. En cuanto al infarto inhabitual, pues este puede estar relacionado principalmente por hemoglobinopatías, la hipercoagulabilidad o una hiperviscosidad. Y pues lo indeterminado, ¿no? Causas idiopáticas. Importante en todos los pacientes con accidente cerebrovascular considerar los factores de riesgos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de estos pacientes? Principalmente los medicamentos. Hay medicamentos hormonales que pueden llegar a causar o aumentar el riesgo de presentar un infarto cerebrovascular, pacientes con obesidad, sedentarismo, el estrés, como bien dijimos, pacientes asociados con alteraciones cardíacas, fibrilación auricular o estructurales como bien valvulopatías principalmente a nivel mitral, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con alteraciones en la presión arterial, descontrol hipertensivos, alcoholismo, el tabaquismo y alteraciones por las dislipidemias, en este caso por aumento de colesterol y triglicéridos. En cuanto a la fisiopatología del accidente cerebrovascular, tenemos que pues existe una oclusión. A final de cuentas se genera una disminución del flujo sanguíneo, sea la etiología que se presente, lo cual me va a generar a su vez una isquemia. Esta isquemia, recordemos que todo paciente después de 3 segundos de hipoperfusión, pues a nivel cerebral te va a generar disminución del aporte de oxígeno y del aporte de la glucosa. Por ende, la célula va a pasar de un metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio, en donde va a disminuir lo que es la producción de ATP y va a aumentar la producción de ácido láctico. Al tener estas alteraciones, pues obviamente va a generar una alteración en las bombas iónicas y una alteración en lo que sería la hemostasia, lo cual me va a llevar a cabo a una despolarización de la membrana, y con ello se va a generar la liberación de excitadores neurotransmisores, como sería el glutamato y el aspartato. Con ello va a perpetuar el daño a través del aumento de lo que sería el calcio citoplasmático, y esto me va a generar la activación de 2 vías de la muerte celular, una intrínseca y una extrínseca. Con ello, el calcio va a activar lo que serían fosfolipasas y caspasas que van a generar un daño directo a nivel de la membrana, y la activación de lo que sería el calcio por medio de lo que sería la fase extrínseca, en este caso sería la apoptosis o muerte celular programada, y lo que me va a llevar a una lesión irreversible o muerte. Recordemos que cuando hay una isquemia, pues existe también una lesión por reperfusión, lo cual me va a generar la liberación de radicales libres, que también me va a perpetuar el daño celular, y una lesión glial, que obviamente pues me va a llevar a la muerte celular.
Esto es a grandes rasgos lo que pasa en un paciente con infarto cerebrovascular, es decir, una isquemia cerebral. Todo paciente con isquemia, pues obviamente el metabolismo disminuye y pues me va a generar esa alteración y muerte celular de la neurona. Recordemos que en todo paciente con infarto cerebrovascular existe una zona de necrosis y una zona de penumbra. En este caso, en la zona de penumbra es la que queremos nosotros como médicos rescatar para mejorar la perfusión de esta. Entonces, es importante que tengamos ciertos criterios en la fase de atención de un accidente cerebrovascular. Aquí es importante el tiempo de llegada de un paciente al área del servicio de urgencias. Entonces, en cuanto a las fases de atención, tenemos una fase prehospitalaria. En esta fase prehospitalaria existen escalas las cuales vamos a emplear para poder determinar si estos pacientes tienen o no tienen criterios de cursar con un deterioro neurológico que me esté siendo sugerente que estén cursando con un accidente cerebrovascular. En la fase prehospitalaria lo podemos emplear todas las personas en casa. Es importante que conozcamos esto. Puede ser desde un vecino, un familiar directo que esté con el paciente, que se dé cuenta de que empieza con desviación de la comisura labial, disminución de la fuerza muscular de una extremidad, empieza con alteraciones en el habla y como dice la escala que más adelante se las voy a presentar, la escala de Cincinnati, con uno de estos puntos podemos llegar a tener un 72% de riesgo de presentar un evento vascular cerebral. En ese momento tenemos que activar el código EBC y mantener la comunicación con un centro hospitalario que tenga las condiciones necesarias para llevar a cabo el manejo ideal de estos pacientes. En la fase hiperaguda, cuando el paciente ya nos llega al área hospitalaria, tenemos una hora que sería puerta aguja para poder llevar a cabo el tratamiento fibrinolítico. En la fase aguda es un tiempo de 1 a 24 horas en cuanto a la vigilancia y la estabilización de ese paciente y posteriormente pasarlo al área, lo que sería el área de cuidados intensivos, en donde se va a generar la vigilancia posaguda que sería de unas 24 a 72 horas de ese paciente. Estas son las escalas, como les decía, escalas prehospitalarias de atención y de evaluación de pacientes con riesgo de evento vascular cerebral. La escala de Cincinnati, en esta escala tenemos lo que es la evaluación del aspecto facial, desviación de la comisura, disminución de la fuerza muscular de una extremidad y alteración en el habla. Como bien les comenté, con un punto de estos tenemos una probabilidad de 72% de que ese paciente esté cursando con un EBC. La otra escala es la escala de Camaleón, es una escala muy parecida también a la de Cincinnati, me va a evaluar igual lo que es la simetría facial, la fuerza muscular en las manos y el lenguaje. Y pues obviamente teniendo ya estos criterios, pues vamos a notificar al 911 para activar el sistema de emergencias médicas y envío oportuno a este paciente a un centro hospitalario con las medidas necesarias para su atención inmediata. ¿Qué es lo que tienen que hacer todo evaluador extrahospitalario? Uno, identificar y evaluar rápidamente si este paciente tiene criterios o no tiene criterios de accidente cerebrovascular. El traslado rápido. Recordemos que el tiempo es cerebro. Entonces, con una notificación previa a la llegada del paciente a los centros donde se proporciona una atención adecuada de este tipo de pacientes. Es importante considerar que el centro tenga la capacidad de recepción de estos pacientes, principalmente el empleo o la realización de una tomografía de inmediata para determinar si tiene o no cumple criterios para realizar el tratamiento fibrinolítico. En la fase intrahospitalaria, pues obviamente tenemos que tener la capacidad para determinar si el paciente amerita o no amerita el tratamiento fibrinolítico, administrar tratamiento fibrinolítico a candidatos apropiados, es decir, considerar los criterios de inclusión, exclusión y de exclusión relativa para considerar si el paciente complementa o no los criterios para realizar ese tratamiento y considerar nuevas opciones de tratamiento dependiendo del tiempo de llegada de sus pacientes. La terapia endovascular, todo esto es en el caso de que tengamos un centro hospitalario con las condiciones necesarias y pues que cuente con la terapia endovascular para llevar a cabo este tipo de manejo. Aquí les voy a mostrar una tabla en donde se evalúan los tiempos críticos de la atención de un paciente a su llegada en el servicio de emergencias. Principalmente tenemos 10 minutos para realizar una evaluación general inmediata.
no nos podemos tardar más de esos 10 minutos, una evaluación inmediata, ver el ABCD de ese paciente, determinar si amerita o no amerita manejo avanzado de la vía aérea, determinar si ese paciente amerita cuidados en su estado hemodinámico, ¿sí? Para evaluar posteriormente a no más de 25 minutos una evaluación neurológica complementaria, ver que en esos 25 minutos ese paciente se está trasladando al área de imagen para realizarle una tomografía de cráneo en fase simple y no más de 40 minutos tener una interpretación de esta misma tomografía. Para con ello, a no más de 60 minutos, llevar a cabo el tratamiento fibrinolítico, es decir, poder considerar si el paciente es candidato o no es candidato para ese tipo de tratamientos. Aquí hay criterios, existen criterios en donde se administra tratamiento fibrinolítico, es decir, de 3 a 4.5 horas en cada pacientes seleccionados. Pasando ese tiempo, hay pocos estudios que determinan que los pacientes puedan o no tener beneficios a esa terapia fibrinolítica, es decir, aumenta el riesgo de sangrados, evaluamos que aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces, hasta las últimas actualizaciones, de acuerdo a la Asociación Americana de Stroke, reporta que el tiempo máximo de un paciente para el tratamiento fibrinolítico son 4.5 horas. Hay que evaluar si el paciente, pasada esas 4.5 horas, tiene o no tiene criterios para un tratamiento endovascular. Tenemos hasta 6 horas para llevar a cabo un tratamiento endovascular en áreas específicas de centros hospitalarios que tengan ese tipo de terapias. Sin embargo, en los últimos años se han realizado estudios los cuales se ha empleado medidas de imagen de reperfusión por medio de contrastes para evaluar si ese paciente tiene o no tiene, si todavía reperfusión residual en ciertas áreas del cerebro que condicionen o se beneficien con una terapia endovascular. Entonces, pues últimamente se han llevado esos estudios, hasta el momento nada está determinado, se han realizado muchos metaanálisis, sin embargo, el tiempo máximo en algunos metaanálisis reportan 12 horas para llevar a cabo una terapia, tratamiento endovascular, siendo muy específicos con estudios de imágenes de reperfusión, ¿sí? Y posteriormente a todo este tratamiento vamos a llevar a cabo el ingreso del paciente, no debe superar más de 3 horas a una área de cuidados intensivos, llevando el tratamiento trombolítico. ¿Qué vamos a hacer en la fase aguda del evento vascular cerebral? Principalmente, como dijimos, una atención inicial que no debe tardar más de 10 minutos, realizar el ABCDE de la evaluación primaria del paciente. Pues la vía aérea, la respiratoria, la circulación, lo neurológico y la exploración secundaria. En este caso tenemos que evaluar principalmente si el paciente amerita o no amerita reanimación para el manejo o estabilización de su estado hemodinámico, evaluando los signos vitales, administrar oxígeno o manejo avanzado de la vía aérea en el caso que el paciente amerite, de acuerdo a esa escala de Glasgow en la cual va a llegar, si repercute en su estado respiratorio, su mecánica ventilatoria, manejo de la hipoxemia con oxígeno suplementario. Tenemos que obtener un acceso venoso y realizar laboratorios complementarios. Siempre es importante verificar la glucosa en estos pacientes, puesto que muchas de las alteraciones neurológicas se puede deber a una hipoglucemia secundaria a que el paciente esté presentando. Reevaluar siempre el estado neurológico, ¿sí? Activar el equipo de respuesta del accidente cerebrovascular. Y como bien dijimos, se tiene que solicitar la tomografía de cráneo o una resonancia magnética cerebral de urgencias. El obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones es muy importante, puesto que con ello vamos a determinar una de las posibles causas que se puede estar desarrollando o que puede estar desarrollando este evento vascular cerebral, como sería una fibrilación auricular. Recordemos que es una de las principales causas asociadas a los eventos cerebrovasculares isquémicos. ¿Qué vamos a evaluar en una exploración neurológica? Son 3 cosas importantes. Los antecedentes del paciente. Si el paciente tiene antecedentes previos de evento vascular cerebral, si ya tiene secuelas de evento vascular cerebral, pueden llegar pacientes con un ranking 2, 3 o un ranking 5, el cual después de esto los pacientes refieren que tuvo mayor deterioro neurológico. Normalmente el paciente previamente tuvo un evento vascular cerebral y refiere que de un día para otro vieron que hubo cambios, empezó con mayor somnolencia, hubo mayor disminución de la fuerza muscular, el paciente era todavía
bastante viable en cuanto a sus actividades. Sin embargo, de unas horas para otras ese paciente disminuyó su respuesta neurológica. Establecer importante la hora de inicio de los síntomas o la última vez que se observó ese paciente normal, puesto que esta nos va a dar la pauta para determinar la evolución de ese evento vascular cerebral, determinar cuánto tiempo ha pasado desde que ese paciente se vio sin alteración neurológica a la alteración neurológica, es decir, tomar criterio para ver si tiene indicación de inicio de terapia fibrinolítica. Y lo más importante es realizar lo que sería un examen neurológico a través del NIS. Recordemos que el NIS es una escala la cual nos va a determinar si el paciente tiene también criterios o no para iniciar la terapia fibrinolítica. Un NIS de 4 puntos a 24 puntos, el paciente entra en el rango de inicio de la terapia fibrinolítica. Si sobrepasa los 25 puntos de NIS, pues aumenta el riesgo de sangrado al beneficio que este nos puede dar de la terapia fibrinolítica. Si tenemos un NIS de menos de 4, pues este paciente disminuye o no tiene todo el riesgo de presentar un evento vascular cerebral. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos una tomografía ya con el reporte? Aquí tenemos que evaluar si el paciente tiene hemorragia o no tiene hemorragia. Como dice aquí, ¿la tomografía muestra hemorragia? ¿Sí o no? Si dice sí tiene hemorragia, pues obviamente nos vamos a evaluar que ese paciente pase a interconsultar al servicio de neurocirugía y posteriormente pues vamos a ingresarlo el paciente a la unidad de accidente cerebrovascular o una terapia intensiva. El neurólogo cirujano va a determinar si amerita o no amerita drenaje quirúrgico de esa hemorragia o solo manejo conservador, dependiendo de las condiciones también del paciente, tanto hemodinámicas como su estado neurológico que él conlleve, ¿no? Puede ser una hemorragia muy pequeña, dependiendo si es uranoidea o es intraparenquimatosa, ¿sí? O bien puede ser una hemorragia muy extensa que pues ya muchas veces los pacientes ya no son candidatos a un manejo descompresivo por medio quirúrgico. Pero en el caso de que la tomografía no nos reporte hemorragia, pues obviamente que va a evaluar si el paciente tiene un probable accidente cerebrovascular. Muchas veces la tomografía no nos va a dar signos tempranos de cambios isquémicos o muchas veces vamos a tener signos tempranos de cambios isquémicos que nos hacen sugerencia que sí está cursando con una hemorragia. Recordemos que estos cambios se van a perpetuar muchas veces después de las 48 horas, cuando ya hay una zona establecida de lesión isquémica en la tomografía que pues obviamente ya se va a perpetuar o se perpetúa un daño isquémico en la zona afectada del cerebro. En este caso, si vemos que no tiene hemorragia, pero importante, el paciente tiene toda la clínica de evento vascular cerebral, aunque en la tomografía no nos reporte cambios tempranos de isquemia, pues considerar que ese paciente amerita terapia fibrinolítica. Aquí vamos a evaluar si el paciente es candidato o no es candidato para el inicio de la terapia fibrinolítica. ¿Cómo vamos a hacer? Pues obviamente considerando los criterios de inclusión, exclusión y exclusión relativa. Si el paciente amerita o es candidato para terapia fibrinolítica, pues hay que administrar el anteplace, el fibrinolítico, de manera oportuna. Recordemos que esto tenemos tiempo y esto a la llegada del paciente no debe retardar más de 60 minutos. ¿De acuerdo? Y importante considerar que después de la terapia fibrinolítica vamos a emplear un antiagregante plaquetario o un anticoagulante después de las primeras 24 horas. Así es. Posteriormente, la terapia fibrinolítica, pues hay que iniciar una monitorización continua de estos pacientes. Hay que vigilar siempre la presión arterial. Recordemos que ahorita vamos a hablar de los criterios de exclusión, que es uno de los criterios de exclusión, mantener una presión muy elevada. Vigilar constantemente el estado neurológico. Ahorita vamos a considerar también cuánto se debe evaluar, cada cuánto se debe evaluar a esos pacientes después de una terapia fibrinolítica para determinar si tiene riesgo de sangrado posterior a la fibrinolisis. Y pues obviamente este paciente tiene que pasar a un área de cuidados intensivos de manera inmediata después del tratamiento fibrinolítico. Cuando el paciente no es candidato a una terapia fibrinolítica, pues se debe de administrar lo que serían los antiagregantes plaquetarios. En este caso sería la terapia con ácido acetilsalicílicos y no, pues tenemos que también ingresar a este paciente al área de cuidados intensivos para su evaluación por el servicio de terapia y posteriormente rehabilitación por parte del servicio de neurología. ¿Cuáles son los criterios de inclusión de un paciente con accidente cerebrovascular? Aquí vamos a evaluar principalmente el estado neurológico, si el paciente cumple criterios para un evento vascular cerebral. El tiempo.
Considerar que el paciente haya tenido sus síntomas de inicio no más de 3 horas y en algunos casos específicos hasta 4.5 horas. Y la edad, mayor de 18 años. Todo paciente mayor de 18 años con alteraciones neurológicas compatibles con evento vascular cerebral entra como criterio de inclusión. ¿Cuáles serían los criterios de exclusión? Pues en estos son varios puntos, principalmente pacientes que hayan tenido un traumatismo craneoencefálico o un evento vascular cerebral en los 3 meses previos, signos que sugieran hemorragia subaracnoidea, punción arterial en zonas en donde no se puedan comprimir en los últimos 7 días, el paciente que tenga antecedentes de hemorragia intracraneal previa, por ejemplo, que tenga antecedentes de una neoplasia intracraneal, antecedentes de una malformación arteriovenosa, aneurismas, cirugías intracraneales o intramedular recientes. La presión arterial, como le dijimos hace rato, este es un criterio importante de exclusión. Si el paciente tiene arriba de 185-110 milímetros de mercurio de la presión arterial, pues tenemos que manejar las cifras tensionales con antihipertensivos para reducir esta presión por debajo de 180-105 milímetros de mercurio para poder tener un criterio de trombolisis. Hemorragia interna activa, diatesis hemorrágica aguda, cuando tenemos pacientes con plaquetas por debajo de 100 milímetros de mercurio, milímetros de cúbicos, heparina, el empleo de heparinas en las últimas 48 horas, que tengamos un NR elevado arriba de 1.7 o un TP mayor de 15 segundos. El paciente que esté consumiendo inhibidores de trombina o inhibidores de factor 10, glucemia por debajo de 50 miligramos por decilitro y una tomografía con infartos extensos o multilobulares. Pues estos son los criterios de exclusión. Todo paciente que llega al área de urgencias y que tenga criterios de evento vascular cerebral, tenemos que evaluar tanto los criterios de inclusión como la exclusión para determinar el riesgo de hemorragia, si amerita o no amerita terapia trombolítica, ¿de acuerdo? Y pues principalmente el tiempo de 3 a 4.5 horas. ¿Cuáles son los criterios de exclusión relativos? En estos casos hay que evaluar el riesgo-beneficio de la terapia fibrinolítica. Hay, por ejemplo, síntomas menores que mejoran con el paso del tiempo, puede ser un accidente cerebrovascular transitorio. Pacientes con embarazo, esto es un riesgo relativo, hay que evaluar bien las condiciones de la paciente embarazada, si amerita o no amerita la fibrinolisis y las condiciones también del producto. Aquí hay que hacer un consenso con los médicos también obstetras para determinar si existe o no existe también un riesgo para el producto. Las convulsiones al inicio o trastorno neurológico residual posictal entran como un riesgo relativo. Cirugías mayores o traumatismos graves en los últimos 14 días. Hemorragias del tracto urinario o gastrointestinales recientes en los últimos 21 días también entran como riesgos relativos. O pacientes con infarto agudo de miocardio en los últimos 3 meses. ¿Sí? Considerando estos riesgos relativos, pues podemos ver si el paciente se beneficia o no se beneficia de la terapia fibrinolítica. Aquí es importante ver también el nivel de NIS. Si el paciente tiene un NIS ya muy elevado, considerar la edad también, pues hay que ver si el paciente se va a beneficiar o no se va a beneficiar de la terapia trombolítica. Yo creo que aquí es importante individualizar cada paciente. Bueno, con respecto al tratamiento fibrinolítico, pues vamos a emplear lo que es el uso de alteplase o tenecteplase. ¿Cuál es mejor que el otro? Depende, muchas de las veces en los centros hospitalarios tenemos uno o tenemos del otro, pues va a depender del medicamento que tengamos en primera instancia. En cuanto al riesgo de hemorragia, hay varios estudios que dicen que ninguno de los dos tiene mayor riesgo de hemorragia. Entre estos dos medicamentos tienen entre un 3.5% de riesgo de hemorragia. En cuanto a la mortalidad, tampoco uno no es mejor que el otro, los dos tienen el mismo nivel de riesgo de mortalidad o beneficio en cuanto a la mortalidad. A lo que es importante es considerar que el medicamento se debe llevar a cabo antes de las 3 horas y no más de 4.5 horas en pacientes seleccionados. Administrar alteplase, la dosis es de 0.9 miligramos por kilogramo de peso. La importancia del medicamento es que se puede dividir del primer bolo en 10% en los primeros 2 minutos y el restante 90% en los siguientes 60 minutos. Esto nos da una ventaja para poder determinar que ese paciente, si en el caso que tuviera un deterioro neurológico en el transcurso de esa evolución de los 60 minutos, poder suspender el medicamento y así poder evitar o disminuir en mayor medida el riesgo de hemorragia. ¿Qué es el alteplase? Pues es un activador recombinante del plasminógeno tisular humano, es una glucoproteína que activa directamente el plasminógeno a la plasmina.
Pues aquí hay una gráfica que maneja lo que es la teoría celular de lo que es la coagulación. Normalmente el alteplase pues me va a generar una lisis de lo que es la fibrina ya cuando está formado el coágulo y por ende pues va a diluir ese coágulo. Una de las características que tiene el alteplase es que a una dosis de 100 miligramos va a disminuir los niveles de fibrinógeno, por lo tanto tenemos que estar vigilando esos niveles de fibrinógeno durante la evolución de la terapia fibrinolítica. Esto más o menos a las 24 horas se va a revertir. Hay estudios que dicen que evaluaron completamente el beneficio del medicamento. Normalmente anteriormente se empleaba hasta 3 horas, últimamente se ha empleado hasta 4.5 horas y esto es secundario a que todavía hasta 4.5 horas en pacientes seleccionados podemos tener beneficio de estos medicamentos en la terapia fibrinolítica. ¿Qué es lo importante realizar en un paciente después de que ya llegó la terapia fibrinolítica? Aquí reevaluar siempre el ABCDE de todo paciente. Realizar el test de deglución, mantener una saturación de oxígeno por arriba del 92%, mantener una presión arterial de 180 a 105 milímetros de mercurio durante la trombólisis y las primeras 24 horas. Se debe reevaluar un electrocardiograma de 12 derivaciones, realizar laboratorios complementarios. Lo que decíamos, reevaluar el NIS cada 15 minutos durante las 2 primeras horas después de la trombólisis y cada 30 minutos por 6 horas. Esto es para ver si el paciente está teniendo mejoría en su estado neurológico o tiene mayor deterioro neurológico. Si en el caso de que el paciente tuviera mayor deterioro neurológico, esto es indicativo de que muy probablemente está teniendo un efecto adverso que sería una hemorragia secundaria a la fibrinolisis. En este caso tendríamos que hacer una tomografía de manera inmediata, solicitar factores de la coagulación para ver si hay o no alteraciones en estos que puedan aumentar el riesgo de hemorragia. Mantener la normoglucemia, pacientes con una glucemia de 180 miligramos por decilitro. Esto es importante, tener una normoglucemia entre 110 y 180 miligramos por decilitro, puesto que esto nos va a dar una mejor retroalimentación a nivel celular de las neuronas. Y mantener una eutermia entre 36.5 a 37 grados centígrados. Recordemos que arriba de 37, arriba de 38 grados, por debajo de 35, pues existe una alteración en lo que es el equilibrio homeostásico de lo que sería a nivel neuronal. Bueno, pues esto sería hasta aquí a grandes rasgos todo lo que sería la terapia, el manejo y el diagnóstico del paciente con evento vascular cerebral. Pasando ya a las conclusiones, importante determinar que se deben desarrollar sistemas regionales de sistema de emergencias médicas. Se deben establecer y más que nada desarrollar estándares y protocolos que se clasifiquen de manera específica a cada paciente con síntomas de evento vascular cerebral. Con ello pues usar las herramientas validadas. Tener hospitales bien organizados con diferentes niveles de atención para que el paciente pueda acudir a un hospital que tenga las condiciones necesarias para una adecuada atención y llevar a cabo un adecuado tratamiento. Importante, conocer el paciente correcto, tener el hospital correcto y así poder dar el tratamiento correcto de estos pacientes. Concluimos también con esta frase que dice: las enfermedades no nos llegan de la nada, estas se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecen de repente. Hipócrates. Bueno, muchas gracias. Ese es todo respecto al tema de evento vascular cerebral. Espero que haya quedado algo claro en cuanto al manejo y al diagnóstico de este tema. Recordemos que es muy importante considerar que la retroalimentación día a día nos va a dar mejores pautas en cuanto al diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Gracias por la invitación al Centro Médico Regional La Mixteca. Les recordamos que mes con mes se estará llevando a cabo las sesiones generales enfocado a varios temas relevantes de la medicina. Mi nombre es Manuel Alejandro Sánchez Torres, médico del Servicio de Urgencias.